La reducción de la pobreza es tal vez el más importante de los objetivos del Estado. Y para la reducción de la pobreza, una de las principales herramientas con las que cuenta el Estado es el gasto público, el cual durante los últimos 30 años se ha triplicado. Como resultado, podemos observar cómo el nivel de pobreza ha caído a la tercera parte del existente hace 40 años, pasando del 70,5% a 27,7% que se registra en la actualidad. Es decir, a la par del crecimiento del gasto público, en Colombia también se ha dado una reducción casi proporcional en el nivel de pobreza. Pero ¿cuál es el resultado práctico de esta política? ¿Se ha erradicado la pobreza en Colombia? No. ¿Pero se ha mejorado en algo? Digamos que sí. Efectivamente, observamos que los municipios con bajos niveles de pobreza en color claro en el mapa corresponden a la mayor parte del país, es decir, reflejan los buenos resultados alcanzados. No obstante, en color rojo observamos claramente agrupados unos municipios donde los niveles de pobreza hoy son los mismos o peores que los de hace 40 años. Estas agrupaciones de municipios se denominan clústeres de pobreza y uno de ellos precisamente está ubicado en el sur del Caribe, en la subregión denominada Depresión Momposina. Son municipios donde se vive diferente. Allí hasta la pobreza es diferente a la del resto de Colombia. Mientras en otras partes hay baja cobertura de alcantarillado, allí el acueducto y alcantarillado simplemente no existen. Allí no hay congestiones de tránsito porque el transporte tampoco existe. Y allí los niños no tienen dificultades de acceso a la universidad simplemente porque no existen universidades a las que asistir. Para corregir este problema, el gobierno aplica el criterio de focalización del gasto público, que consiste en asignar mayores recursos a aquellos territorios más pobres. Una decisión justa e inteligente. Vamos a demostrar cómo un inadecuado ordenamiento territorial puede estar truncando los objetivos de focalización del gasto público para reducir la pobreza, y cómo una política adecuada de reordenamiento territorial a nivel subregional lo corregiría. En Colombia, el gasto público se distribuye a través del sistema de asignación de recursos y competencias reglamentado por diversas leyes que distribuyen el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, entre otros recursos del gobierno. Y para la distribución de esos recursos, el gobierno debe dividir el mapa en varias unidades, una de las cuales es el departamento. La distribución de recursos a los departamentos para la aplicación del criterio de focalización se realiza de acuerdo con varios criterios como el tamaño de la población, la eficiencia fiscal y, el más importante de todos, el nivel de pobreza relativo de cada departamento. Pero para que esa política de focalización del gasto público sea exitosa, los municipios que conforman los departamentos deben poseer similares niveles de pobreza. Ello no se cumple en el departamento del Magdalena, cuyo promedio de pobreza departamental es del 47%, pero el nivel de pobreza de subregiones como la Depresión Momposina es del 71%, es decir, que esta subregión, la más pobre del departamento y del país, al acceder a recursos del nivel departamental, lo hace con un nivel de 47%, 24 puntos por debajo de lo que realmente merece. En contraposición, municipios como Santa Marta poseen nivel de pobreza del 29%, o sea, que al acceder a recursos departamentales lo hace con 47%, es decir, 18 puntos por encima de lo que realmente merece gracias al promedio aportado por los municipios de mayor nivel de pobreza. Al final, ninguno recibe lo que efectivamente merece, con el agravante de que ciudades como Santa Marta poseen el 40% de la población departamental. Es decir, 4 de cada 10 personas en el Magdalena reciben más recursos de lo que merecen, causando de esta manera una importante fuga de recursos estatales originalmente destinados a la reducción de la pobreza. Además de lo anterior, Santa Marta posee la ventaja adicional de ser la sede del gobierno departamental, con lo cual no solamente percibe más recursos, sino que es la encargada de administrarlos, con la obvia ventaja sobre los demás municipios en la asignación de recursos y por el hecho de ser la sede de todos los estamentos del nivel departamental. La misma situación se repite en el departamento de Bolívar, donde Cartagena se beneficia del promedio departamental de pobreza del 46,5%, accediendo a recursos con un
nivel de pobreza 20 puntos por encima de lo que realmente merece, y los municipios de la depresión Momposina ubicados en ese departamento lo hacen 24 puntos por debajo de su real nivel de pobreza. Peor aún, si consideramos que Cartagena posee la mitad de la población del departamento de Bolívar y es la sede del gobierno departamental, con la obvia ventaja que conlleva ser el administrador de los recursos. Vamos a explicar esta inquietud con un sencillo ejemplo de asignación de subsidios A, B y C, digamos usando como criterio el nivel de ingreso de 3 individuos. Esos individuos son Moe, Homero y Barney, quienes reciben como ingreso 1 millón, 13 millones y 1 millón de pesos respectivamente, y viven en el mismo vecindario. Calculamos el ingreso promedio sumando los ingresos de Moe, Homero y Barney y dividiendo entre 3. 5 millones de pesos es el ingreso promedio de este vecindario, y la tabla de subsidios indica que a aquellas personas con ingresos menores a 6 millones de pesos, como es el caso de nuestro vecindario, le corresponde el subsidio B, es decir, 30 millones de pesos a cada persona. De este modo, Homero, Moe y Barney reciben cada uno el respectivo subsidio del gobierno por valor de 30 millones de pesos. Y aparentemente todos son felices, pero es solo una apariencia, pues sabemos que algunos recibieron mucho más de lo que realmente merecían y otros muchísimo menos. Si calificamos a Homero por separado, encontramos que su nivel de ingreso hubiese sido de 13 millones de pesos, y de ese modo su nivel de ingreso indica que hubiera calificado para el subsidio C. Homero hubiese recibido 0 pesos, que es el nivel de subsidio que corresponde a personas de su ingreso, y por supuesto eso a Homero no le va a gustar mucho. Y sin Homero, Barney y Moe hubiesen calificado con un ingreso promedio de 1 millón de pesos, que de acuerdo con la tabla de subsidios los hubiese hecho acreedores al subsidio A para personas con ingresos menores a 3 millones de pesos, y así Barney y Moe recibirían cada uno un subsidio de 50 millones de pesos, mucho más de lo que recibieron estando con Homero. Por ello es importante la distribución y el ordenamiento que hagamos a la hora de distribuir asignaciones de subsidios y recursos. Y aunque la culpa no es de Homero, Barney y Moe saben que deben mudarse de vecindario para que el alto promedio de Homero no los afecte el próximo año. Por supuesto, Homero no estará muy conforme con ese reordenamiento y se opondrá con todas sus fuerzas. Otro ejemplo de la fuga de recursos destinados a la reducción de la pobreza se da en el recién estrenado Sistema General de Regalías. Mientras los municipios administran apenas el 7% de la bolsa, los departamentos recibirán el 28% de esta. Pues bien, considerando que el principal criterio de asignación de regalías es precisamente el nivel de pobreza, casi la tercera parte de las regalías estarán expuestas a las imperfecciones de distribución por los desiguales indicadores de pobreza intradepartamental expuestos anteriormente para el caso de los departamentos de Bolívar y Magdalena. La norma no garantiza los proyectos para aquellos municipios pobres con cuyo nivel de pobreza se liquidaron. Otro detalle: el Fondo de Compensación Regional, equivalente a 0,7 billones en el cuadro, está destinado para departamentos con niveles de pobreza superior a 30%, es decir, que Santa Marta y Cartagena, cuyos niveles de pobreza son de 26 y 29% respectivamente, no deberían acceder a esos recursos, como efectivamente lo terminan haciendo gracias a que los municipios más pobres, como los de la depresión Momposina, elevan el promedio de pobreza departamental a 47%. Peor aún, si consideramos que esas dos ciudades representan el 46% de la población de esos dos departamentos, o sea, la mitad de los potenciales beneficiarios de los recursos para los pobres no son pobres. Tomemos el ejemplo del Sistema General de Participaciones para Agua Potable Departamental. Con el nuevo departamento bajaría en 100 pesos la asignación por habitante para Magdalena y Bolívar, que así hoy estarían recibiendo 270 millones por encima de lo que su nivel de pobreza amerita. La asignación por habitante en agua potable para los municipios de la depresión Momposina aumentaría en 16% gracias a que serán calificados con su verdadero y mayor nivel de pobreza y menores niveles de cobertura, con la doble ganancia que significa la autonomía para el manejo de estos recursos que tendrán con su nuevo departamento. Sin duda, la fuga de recursos ocasionada por este mal ordenamiento territorial
puede ser la causa de la persistencia de los clústeres de pobreza en Colombia? Más pobres, más recursos que no llegan a quien tienen que llegar. Más pobreza, más recursos, recursos que no llegan a quien tienen que llegar. Un círculo vicioso el cual es necesario corregir. Una manera de medir este desajuste de la política de focalización es mediante la desviación estándar, que nos permitirá calcular el promedio de lejanía del nivel de pobreza de los municipios respecto al promedio de pobreza departamental. Y tomamos como referente al departamento del Quindío, cuya desviación es de 4,21, es decir, ningún municipio posee un nivel de pobreza mayor o menor a ese valor respecto al promedio departamental. La desviación de Magdalena y Bolívar, 4 y 5 veces ese valor, confirman el alto nivel de desviación de cada municipio respecto al promedio de esos departamentos. El nuevo departamento en la depresión Momposina bajaría esa desviación estándar para esos municipios a 9,99 puntos, una reducción de 41 y 54% respecto a la situación actual. Y para Magdalena y Bolívar también mejora el índice. Pero cuando comience a aplicarse el índice de pobreza multidimensional, IPM, como criterio de medición de la pobreza, el nuevo departamento incluso poseerá menor desviación estándar que el mismo departamento del Quindío, asegurando así que esos municipios perciban los recursos que su verdadero nivel de pobreza amerita y evitando su fuga a otras ciudades que no lo ameritan. Y no estamos hablando de cualquier cosa, sino tal vez de la más importante de las políticas del Estado. De esta manera, hemos demostrado que el nuevo departamento en la depresión Momposina sería un excelente modelo piloto para ajustar las imperfecciones del actual sistema de asignación de recursos y como estrategia para erradicar los actuales clústeres de pobreza y para fortalecer los esquemas territoriales de acuerdo con criterios más eficientes y modernos.